El día viernes, indudablemente desde muy, pero muy temprano. Para nosotros no es novedad. Don Víctor Hugo Poveda Lomas, doña Mayra Espinosa Rea. Atención, don Miguel Andrés Aguilar. Para mamá, lo que hay que destacar día a día desde las ondas de Radio Morena. Hoy tenemos acá, hasta que se nos hizo, dijo a Mijares, a Manuel Mijares, la actriz y cantante. Ya le había yo cambiado el tema, ya no le decía Lucerito, Lucero de México. Aquí está en el estudio, en vivo. Vamos a dialogar con la asambleísta Dayana Pazley. A propósito, un abrazo cordial en esta fecha que se viene para mamá, físicamente, y si no está físicamente. Ayer escuchaba en la Asamblea Nacional los adelantos. El presidente incluso de la Asamblea les hizo un saludo a las madres. Doctor Almeida. Bueno, sí, el presidente de la Asamblea tiene a su madrecita, ella es muy mayor, vive en los Estados Unidos, básicamente, pero también está acá. Pero en todo caso, hay cosas muy importantes. El mejor homenaje a las mujeres, a esa mujer que todo lo ha dado y que también ha sufrido mucho, es la ley de reparación a las familias de las víctimas de femicidio. Dayana ha estado siempre en este concepto, ayudando no solamente en esta ley, ha hecho unas 4 o 5 leyes al respecto, y en ese sentido, pues las mujeres se sienten más protegidas. ¿Cómo va esto? ¿Cree usted que bueno, los votos va a haber en la Asamblea? Por ahí el comentario que el presidente no lo quiere aprobar o no lo aprobaría. Bueno, son comentarios, pero lo importante es que las damas sepan qué es lo que está pasando. Bienvenida a Radio Morena, Dayana. Muchísimas gracias, muy buenos días, Lucho, Víctor, Roberto, Mayra. Un saludo muy cordial a todos los que nos ven y nos escuchan a través de la señal de Radio Morena, y recordarles que hoy se cumplen 100 años del voto femenino, lo cual permitió que las mujeres hoy participemos en política y tengamos logros como el que acabas de mencionar, querido Lucho. Sí. Se aprobó ayer el informe para segundo debate de la Ley de Reparación Integral y Transformadora para las familias de las víctimas de femicidio. ¿Cuál es el contexto? Que nosotros vivimos, las mujeres, una masacre en nuestro país. Nos matan a diario. Cuando impulsamos la ley para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres, una mujer era brutalmente asesinada cada 33 horas. Hoy, en 2024, eso fue en 2018, nos asesinan cada 23 horas. Es una masacre la que estamos viviendo, y las mujeres somos el 50% de la población. Y un poquito más todavía ahora. Y un poquito más ahora. Y no hay gobierno que haya pasado delante de mis ojos, al menos, yo nací en 1980, que realmente haya tenido la sensibilidad y la decisión y la firmeza para combatir esta problemática. En la administración del abogado Jaime Nebot, desde la alcaldía, impulsamos también la ley para combatir la violencia contra las mujeres, que tenía el plan estratégico Amiga Ya No Está Sola, que fue incluso premiado, reconocido por las Naciones Unidas a cargo de Michelle Bachelet como un programa integral único en la región. Yo espero que en esta administración se mantenga estos beneficios para las guayaquileñas. Pero ¿qué contiene el proyecto para reparación de víctimas de femicidio? Y es que el Estado, luego de no haber podido proteger a esas mujeres como su primer deber, debe brindarles contención, acompañamiento y reparación a las familias de las víctimas, porque resulta que de pronto los hijos y las hijas de esa mujer que fue asesinada se quedan sin poder estudiar, sin poder tener acceso a la salud, a vivienda, a vestimenta. Y las abuelitas son las que se transforman de la noche a la mañana en abogadas y en madres, sin trabajo. Entonces el gobierno, el Estado, tiene que activar, tiene que articularse y activar todos esos servicios que por ley nos corresponden, pero priorizarlos para esas familias que han quedado abandonadas y solas en medio de tanto dolor. Sí, definitivamente así es, y nos preocupa también a la ciudadanía, le preocupa este tema de Olón, caso Oloncito. La palabra Olón significa ola grande. La verdad es que nadie ha exhibido todavía el título de propiedad de esas tierras que dicen los comunitarios que es de ellos, pero si eso es propiedad, y yo creo que, y así lo ha dicho el ministro Luque y la propia señora denunciante, la señora Fiallos, la ingeniera Fiallos de la Fundación Iguana, todo esto se soluciona si dice, vea, aquí está el título de propiedad, toda la vida fue esto, y después de 10 años, 20 años, crecen arbustos, crecen árboles allí. El problema es el área protegida del río, además que es peligroso.
pero solamente esa área. Y en todo caso el Parlamento Nacional está investigando en vista de la gran reclamación este fin de semana. Conocemos que va a haber una gran movilización también de gente defensora de la vida, del ambiente y todas estas cosas. ¿Cómo está esto? El presidente de la Asamblea ha dicho que no duda de esta. Yo tampoco dudo del presidente de la República. Yo creo que el presidente de la República es un hombre honesto, pero y si no tiene el título de propiedad, la gente pregunta, ¿qué mismo es esto? Yo soy incapaz de meter las manos al fuego por absolutamente nadie, ni siquiera por la familia propia, ¿no? Porque uno es dueño de sus actos, así como de sus errores también. Yo prefiero opinar como autoridad. Y como autoridad he convocado o me he sumado a la convocatoria más bien que ha hecho la Asamblea Nacional para que la ministra de Ambiente, Sade Fritzsche, vaya a dar la cara y a responder a la ciudadanía, porque en sus manos está otorgar o no permisos. Incluso hay organizaciones de la sociedad civil que denuncian que esta zona protegida ya no se encuentra protegida en el registro digital. Entonces son acusaciones graves que hace la comuna de Olón, que no nacen a raíz de que ya fueron a talar los árboles, sino que vienen dándose denuncias desde las elecciones, según denunció Andrés Crespo, que es vecino, entiendo, del presidente Noboa en esa zona costera del país. Entonces tienen que ir a dar la cara, responder, pero además Fiscalía ya abrió pues una investigación. Nosotros, ni yo como autoridad, ni la bancada puede adelantar criterios sobre una investigación que está en el área de la justicia. Escuché algo tan pero tan vital a propósito de la bienvenida a la asambleísta Dayana Pasley, que lleva el nombre de la mamá. Sí. Manosalva es el apellido de ella. Y mi hija lleva mi nombre. También. Alana Dayana. 7:42, que busquen bien. Está en el registro forestal, dijo la ambientalista desde el año 2001, en el registro forestal. Criterio que lo hizo público la ambientalista, la doctora Inés Manzano. O sea que hay una es que ya no necesidad. Es que ya no está, ya desapareció. Que no lo busquen en el SNAP. Hay que buscarlo en otra parte. Que lo busquen en el Bueno, hay que buscar bien para que no se anden perdiendo esas cosas tan importantes para el equilibrio de nuestra naturaleza. Y ¿saben qué? Esto es importante. ¿Por qué de pronto se convirtió en tendencia? ¿Por qué de pronto todo el país se volcó? No solamente porque se presume que hay tráfico de influencias, conflicto de intereses, sino porque la gente le importa el medio ambiente. A mí me importa el medio ambiente, he impulsado causas, iniciativas en esa causa, y por supuesto que nos alarma que se esté creando un proyecto inmobiliario encima de una zona protegida. Entonces debemos proteger el medio ambiente, debemos respetar las normas que existen, y nadie se puede pasar pues por encima de la ley. Oiga, y quienes conocen algo tienen la obligación de hacer el seguimiento. Yo he destacado, no ahora que es presidente el ingeniero Daniel Noboa-Sin, proyectos que ha encaminado con la comunidad. Le he contado a usted el proyecto del pan, a los artesanos, ¿cómo? O sea, porque las comunidades estaban abandonadas. Donde no llega la obra pública, donde no llega la atención pública, la empresa privada necesita y cumple su rol, juega su rol. El tema es que también tengo que estar en estos momentos, cuando señalaba el abogado Luis Almeida, lo que significa, ese entorno fue bañado por una tremenda, gigantesca ola, cuentan. Por eso Ola Grande, el nativo Olón y su pareja Chi, deben y necesitan las nuevas generaciones empaparse, empoderarse, porque allí hay una reserva extraordinaria. Cuando se habla de los manglares, cuando se habla de los algarrobos, cuando se habla de las especies. Y ahí vas entrando al bosque húmedo tropical, además es una zona maravillosa, yo la he visitado toda mi vida. Acuérdate que antes de Olón está Montañita, luego está Ayampe, que es una zona maravillosa. Yo sí creo que quienes vivimos pues cerca de las zonas costeras estamos llamados a defender nuestra naturaleza. No, y además Dayana siempre ha andado en esa zona haciendo ejercicio. Claro, compitiendo y todo. Y lo cual me recuerda que también impulsamos en la administración del abogado Nebot la ordenanza para regular el uso y fabricación de los plásticos de un solo uso, porque todo lo que se bota aquí en la ciudad, la alcantarilla, es la boca del océano y de nuestros manglares, de nuestros ríos, que tenemos que cuidar. Así es, esperemos también que se esté cumpliendo. Aquí tenemos gobiernos autónomos descentralizados. Nosotros como asambleístas lo único que podemos hacer es hacer requerimientos de información. Hice un requerimiento de información hace un par de meses sobre Amiga ya no está sola.
No me lo han respondido todavía y lo que uno puede hacer es insistir, luego poner en conocimiento del CAL, el Consejo de Administración Legislativa, pero ojalá que las autoridades también transparenten su gestión, ¿no? Porque de eso se trata. Oiga, Dayana, la gente está... que se ha planteado a la ex ministra de Energía, la señora Robo, y la firma del asambleísta Vicente Tallano también. ¿El Partido Social Cristiano está de acuerdo o es independiente don Vicente Tallano? No, nosotros hemos firmado toda la bancada, ¿cómo no? Realmente llamar a que dé explicaciones, sí. Pero más que explicaciones, ya estamos viendo que hubo una falta de gestión. Lo mismo que el anterior ministro de Energía. Exactamente. A que Diosito haga llover para que no haya. Unos rezan para que llueva, otros rezan para que no llueva y se puedan crear estos y otros han provocado las cosas para ver qué negocio sacan. Sí, no puede ser. Además, estamos pagando el doble o triple de costo de planillas, incluso cuando se nos ha ido la luz. No es posible que llegue una nueva administración con estos problemas que ya se conocían, no es que ha sido sorpresa, y resulta que no solamente que no lo resuelven, sino que se empeora. Nosotros, la ciudadanía, escogemos a gobernantes para que vengan ya a resolver los problemas que existen hoy. Miren lo que está pasando también en educación. Sí. Alrededor de 100,000 chicos y chicas no han podido ingresar al Sistema Nacional de Educación, a las escuelas y los colegios. Y esto es carne fácil para que las puedan reclutar las bandas delincuenciales. ¿Pero qué está pasando? Ni siquiera hay la infraestructura adecuada para el ingreso de las clases de la costa. Dayana, pero también hay otras cosas muy graves, ¿no? Como por ejemplo el tema de la seguridad. El Parlamento le ha dado al gobierno unas nuevas alternativas de financiación que suman más de 3.500 millones de dólares. Pero sin embargo no hay plata para pagarle a los municipios, para devolverle. El gobierno ha dicho ayer de que no tiene cómo, que vetarían, dicen otros, ese proyecto total para que no se les pague a los municipios. Y en los municipios no es una empresa privada. Es el Estado mismo descentralizado. Pero, ¿qué vamos a hacer allí? ¿O es que privilegian solo pagar deuda externa? Estaríamos en la misma situación del anterior gobierno, pregunto. Y este es dinero que le pertenece a los municipios, que les pertenece a los cantones, a cada ciudadano. No le pertenece al gobierno central. Un poco para poner en contexto a quienes nos escuchan, se aprobó recién en la Asamblea Nacional una ley que garantiza la asignación presupuestaria a los GATS, que son alcaldías, prefecturas y juntas parroquiales. Estamos hablando de alrededor de 800 juntas parroquiales, 221 alcaldías y 23 prefecturas, porque Galápagos no tiene prefectura. Y toda la ciudadanía que vive pues a lo largo y ancho del país. Y resulta que este dinero le corresponde, es de los municipios, pero el gobierno central, el 10% de la recaudación. Es decir, que si el gobierno central recauda $1, en realidad está recaudando 90 centavos porque 10 le corresponde a los municipios. Pero resulta que este dinero no les llega ni a tiempo, ni completo, ni oportunamente. No les llega, pero es dinero que tiene que traducirse en obras y servicios para la ciudadanía. En el presupuesto general del Estado, tan solo el 1% se ha destinado a obras y servicios. ¿Cómo es posible? ¿Cómo podemos vivir así? Los alcaldes son las autoridades más cercanas a la ciudad y no pueden garantizar servicios, no pueden pagarles a proveedores, no pueden ni pagar la nómina. Entonces no es un dinero que se le está pidiendo al Estado, al gobierno central que les dé. Es un dinero que les pertenece por ley y por constitución. Si aquí nuestros gobernantes de turno respetaran la constitución, no tendríamos que desde la Asamblea impulsar leyes que son completamente redundantes. Y la Asamblea la aprobó, estuvieron los prefectos y los alcaldes ahí, representantes de juntas parroquiales. Pero ahora entiendo que el Ejecutivo la va a vetar porque es que no hay plata. No hay plata, dicen los voceros. Víctor, es que si no hay plata, entonces no legislemos, porque discúlpeme, ley que no tiene forma para financiarla o que no tiene sanción, es una ley de papel. Y esta ley de los GATS también incorpora sanción a los funcionarios públicos que impidan su cumplimiento. Decía la ministra del Interior que precisamente ustedes, señalaba, dice, los legisladores de la Asamblea Nacional deben buscar alternativas, como en otros países, la autogestión que debe desarrollarse desde los GATS del país. ¿Qué criterio tiene usted?
mi estimada Dayana. Pero entonces tenemos que cambiar la Constitución, claro, bueno, sí. porque la Constitución establece que el 10% vaya a los GATS. Lo único que queremos es que vaya, que el Ministerio de Economía y Finanzas, al final de cada mes, le diga al Banco Central, esto es lo que le corresponde al cada GAT, y que el Banco Central de manera inmediata le asigne las cuentas. Porque esto es lo que la ciudadanía necesita. Entonces, ¿cómo? Yo no entiendo cómo el presidente va a vetar. Yo espero que no sea así y que prime la coherencia, porque realmente una ley se puede mejorar, pero no entorpecer su viabilidad. ¿Cierto? Además, esto ya lo tuvo el Ecuador. El descuento automático se lo hacía hasta antes de la administración. Y Lucho, y tú sabes, y esto de parte de eso fue una lucha de Guayaquil y de muchas grandes ciudades. Allá iba. Sí. Tú sabes, porque tú tienes más tiempo que yo en el partido, pero esta lucha viene desde el 2010. Tenemos 14 años, hemos peleado en las calles con los representantes de gremios, de sectores sociales y productivos, las marchas blancas, precisamente para que se respete. Cuando por allá un gobierno centralista quiso quitarle a Guayaquil más de 17 millones, si no estoy equivocada con la cifra, no solamente estuvimos en las calles en la marcha, además lo propusimos en una consulta popular que fue boicoteada en el 2020, fue parte de nuestro plan de gobierno en 2021 y 2023, es una lucha histórica, pero no es del partido, es de la gente, porque nosotros no somos sectarios, somos un partido nacional que representa los intereses y los anhelos ciudadanos. Aprovechando este espaldarazo de la legislatura a los GAD, le pregunto, no solamente GAD, también ahí debo de considerar no solo asignaciones. En norma está establecido, está en vigor que estos temas del IVA que generan tienen que quedarse, ni siquiera tienen que ir para allá. Es lo que se aprobó. Yo recuerdo con claridad la lucha del ex alcalde de la ciudad de Guayaquil por eso en su momento, ¿no? Exacto. Falta liderazgo, ingeniero Dayana Pazley. Falta respeto y cumplimiento de las leyes por parte de las autoridades competentes. Este es otro logro de nuestra bancada, precisamente desde hace mucho tiempo, que el IVA de los municipios ya no se entrega. Antes lo cobraban para devolverlo y esto último nunca sucedía. Cuando se acordaban, sí es que se acordaban. Cuando se acordaba. Entonces, a partir de esa ley, que también es nuestra, se estableció un plazo para reembolsar lo adeudado, pero como no había sanción, no se cumplió nunca. Ese es el problema con la ley, es que no tiene sanción. Por eso es que hoy se establecen plazos y sanciones en esta ley, para que cumplan con lo establecido. Está bien, pero... Y mire que no tiene nada que ver que quienes tengan las alcaldías ni nada. El Partido Cristiano no tiene la alcaldía de Guayaquil, pero sin embargo sabe que su gente tiene que tener obras públicas, rellenos, tiene que tener asfaltados, salud, recolección de basura, tantas cosas. Tantas cosas. ¿Y cómo haces sin dinero? ¿Cómo haces para pagarles a los contratistas? Entonces no pueden funcionar, la ciudadanía no recibe, la ciudadanía tiene el derecho a vivir con dignidad. Entonces el no cumplir con esta ley no solo entorpece la gestión de las autoridades locales, sino que obstaculiza el derecho de vivir en paz y en situación de bienestar. Y aprobarse esta ley, ¿qué pasará después de los 90 días? Se aprobó la ley. Después de los 90 días, tienen que devolverle lo adeudado. Caso contrario Y sanciones de destitución para quien incumpla. Entonces, por supuesto que ya estamos leyendo en la prensa que hay especialistas pues que opinan y dicen que uno no conoce cómo es el funcionamiento de las finanzas. No, yo creo que las autoridades que llegan al poder no conocen cuáles son sus obligaciones. Dayana, yo le voy a reconocer públicamente y a recordar también de que Guayaquil prosperó por esto, justamente, porque los impuestos que eran para el municipio de Guayaquil se quedaban inmediatamente. ¿Cómo construimos el Malecón 2000? ¿Cómo se hizo realmente la gran regeneración urbana, y que también es una regeneración social en Guayaquil, si no había dinero? Entonces, gracias a eso que ya estuvo en vigencia y que lamentablemente un gobierno anterior equivocadamente lo dejó sin efecto, volvemos nuevamente. Por eso es que en Guayaquil ya nuevamente estamos llenos de falta de obras. Cuando se inauguraban 500, 600 obras en octubre, en julio, ahora no hay dinero. El alcalde hace grandes esfuerzos por aquello, porque todos a la larga tenemos que contribuir. Por eso es necesaria la experiencia de los partidos políticos. La experiencia, y necesitamos autoridades que inviertan mucho en el desarrollo de las ciudades y que gasten poco.
Y eso pasó en la administración. Nosotros pudimos evidenciar el cambio radical que vivió Guayaquil porque tenía esa forma de manejo eficiente de los recursos. Entonces, necesitamos escoger también como ciudadanos a autoridades que sean capaces de administrar bien, porque también algunos dicen, pero es que hacen conciertos con ese dinero, que hemos visto que Ricky Martin viene, que Ricky Martin no viene. Bueno, también tienen que transparentar, y todas las autoridades tenemos rendiciones de cuentas y para eso está la ciudadanía también, pero son gobiernos autónomos. Tú no puedes poner en una ley que el 50% se va a destinar al agua potable porque tienen autonomía para manejar y administrar sus fondos. Lo que no tienen es plata, pues. Sí. Tienen autonomía para manejar sus recursos, pero no hay recursos. Ya, eso es lo que queremos corregir con esta ley, que es un deseo, un anhelo ciudadano, y que ya nosotros hemos cumplido con nuestro deber, hemos cumplido con nuestro compromiso. Este proyecto de ley se presentó en el periodo anterior, ya he dicho que tenemos 14 años de lucha, pero la Asamblea no puede dejar de hacer su trabajo porque no hay plata. ¿Qué pasa con la Asamblea Nacional Legisladora Dayana Pazley? 7:56 minutos. En estos primeros 5 meses observamos que había una mayoría, o que al menos los proyectos de ley enviados por el primer mandatario se hicieron efectivos, varios proyectos de ley. Ahora parece que hay cambios. ¿Qué es lo que ocurre en la legislatura? Ustedes fueron generosos entregando toda su experiencia en el momento oportuno, el gobierno la receptó y ahora se hace loco. Nosotros somos, no sé si generosos, pero somos coherentes y además cumplimos con nuestra palabra, con el pueblo que nos eligió para estar ahí en nuestras 16, ahora 15 curules, porque se nos han ido, hay un par de traicioneros que nunca faltan, ¿no? Pero se han aprobado más leyes. Precisamente antes de ayer se aprobó la ley número 19 desde que iniciamos la gestión. Y esto se da también, Mayra, por este liderazgo que tiene la Asamblea, que es un liderazgo altamente ejecutivo, distinto a las cabezas que habían antes en la Asamblea, que no andábamos ni para adelante, ni para atrás, ni para un lado, ni para el otro. No se veía gestión. Y además quedaron proyectos ya listos. Quedaron proyectos listos y ahora hay una capacidad de consensos. Yo sí creo que hay una madurez política en la Asamblea. Y claro, ya ahora que se aprobaron los proyectos económicos urgentes, pues parece que para el Ejecutivo ya no necesita del apoyo de ciertas bancadas, pero siempre va la gente, el país, a necesitar de una correcta articulación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. Entonces las mayorías, nosotros al menos que podemos hablar por nuestra bancada, siempre nuestros votos estarán ahí cuando vengan proyectos que beneficien a la ciudadanía, vengan de donde vengan, y estaremos en contra en los que perjudiquen. Y esto lo repetimos hasta el cansancio, pero es porque así hemos actuado, con coherencia, con decisión. Jamás vamos a votar en contra de un proyecto que beneficie a la ciudadanía porque viene de alguien con quien de repente tenemos desafectos. Sin sectarismo, sino siempre construyendo, ¿no? Así es. Son 100 años, 1924-2024. La doctora Matilde Hidalgo de Procel no solo fue la primera votante en el Ecuador, en la región, educadora, después de haberse preparado como médico, educadora. Hay que refrescar entonces la participación de la mujer en la vida política del país. Este diálogo que tenemos, vio que en vivo nada igual. Nada igual, Roberto, gracias. Siempre que pueda, aquí estaré. Y qué bonito lo que acaba de mencionar, porque usted empezó saludando a los oyentes con el tema del Día de la Madre, ¿no? Mamá. Y yo complementé con este recuerdo de los 100 años. Y también me trae a colación esto, porque yo soy una madre y soy política. Y es muy difícil. Nosotros necesitamos que más mujeres decididas, preparadas, que quieran cambiar la realidad de su país, tomen la decisión de participar en política. ¿Podrá llegar al 50% como dice la ley en el 2025? Tenemos que llegar. Yo no creo que falten mujeres preparadas. Por eso la ley ahora obliga a que haya ese porcentaje, porque la mirada de la mujer en las políticas públicas garantiza precisamente que nuestra dinámica de vida sea incorporada. Hasta hace poco las mujeres ni siquiera podíamos salir a trabajar tranquilas porque no existían ni las salas de lactancia. Y yo entiendo que las leyes y nuestro país, la política en sí ha sido tradicionalmente ejercida desde la mirada masculina. Son hechos. La cantera.
el centro de formación. Centro de formación. Y lo ato al centro de formación porque nosotros tenemos muchas mujeres que quieren participar activa y solidariamente en política, que estamos formando jóvenes, hombres y mujeres, y ellas tienen esta convicción de que quieren estar en política y tienen la certeza de que pueden lograrlo, pero sobre todo quieren formarse, y el centro de formación le brinda esa oportunidad en una beca completa. Alrededor de 1.500 jóvenes han pasado por el centro de formación en casi 2 años que tengo el gusto y el honor de dirigir, y lo formamos en administración pública, en ética, en valores, en principios, en propuestas de las 6, ¿no? Para que conozcan qué es lo que defendemos, y también porque, como bien dice Víctor, para el 2025 necesitamos, la ley obliga al Código de la Democracia a tener 50% en cabeza de listas. Imagínense, 2027. Tremenda responsabilidad legisladora de Diana Pazley. Tremenda responsabilidad de los partidos, y que yo estoy asumiendo como tutora también de estas mujeres y de estos jóvenes, porque imagínense, de 221 cantones, alrededor de 110 mujeres tienen que ser cabezas de lista. Sí. ¿Cómo votará el Partido Social Cristiano para concluir en las propuestas de reformas al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? Bueno, nosotros tenemos una propuesta, ya se debatió. A ver, dividámoslo en dos. Hay una propuesta del partido que es para que el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social pues pueda recibir lo adeudado. Y hay una propuesta, recuperar, y hay una propuesta liderada por el ex asambleísta también nuestro, Henry Llanes, pero que es una propuesta ciudadana. Es la primera ley que llega como propuesta ciudadana, que cumplió con las, 150,000 alrededor, 5 millones ya de firmas que se necesitaban, y que es una propuesta que también el Ejecutivo vetó parcialmente, y lo que pretendía era cambiar la conformación del directorio del IES, porque necesitaba más representación de los afiliados, de los asegurados, de los trabajadores, que son los dueños del dinero. Pero hay otras propuestas también que han surgido hace poco con la voz de Eduardo Peña. Así es. Usted se refiere a aumentarlos, por favor. ¿Cómo votará el partido? A ver, ya se cogen el 21% del aporte que le pertenece a los trabajadores y las trabajadoras del país, públicos y privados. ¿Usted qué haría si mete la plata en un banco privado y de pronto cada mes se le llevan el 21% y no le dicen para qué demonios lo están usando? ¿Cómo es posible que la ciudadanía no tenga ese reclamo altivo, ese reclamo enérgico dentro del marco de la ley y la Constitución, y no se indigne porque se le están llevando la plata y no hay atención médica? Pero si se le deben hasta Solca $9 millones, leí ayer en la prensa. El sistema de salud no funciona. El gobierno dice que sí se está entregando medicina, que hay un 80% de cobertura, y ayer salió un médico en la sierra diciendo de manera anónima que ni siquiera tienen para las gasas que le piden a los pacientes. Entonces, ¿cómo apoyar para que aumente la edad de la jubilación, para que se sigan cogiendo más plata de los aportantes, y ya a una edad en la que ya no puedes disfrutar de tu vida? Pues la jubilación se supone que sales es para que... Júbilo. Exacto, es júbilo. Entonces, querida Mayra, nosotros no apoyaremos este tipo de incoherencias y de cosas absurdas, porque la gente merece tener una vida digna hasta el final de sus días. Sí, muy buena posición. Aquí nosotros hemos recibido el 99.9% de rechazo a ese planteamiento del régimen, que le puede costar mucho al presidente de la República, porque la gente ya le dijo a 2 cosas no, y el pueblo se mantuvo, y ahora en esto del IES se va a hacer realmente solidario con su propio pueblo, o sea, el pueblo con el pueblo, los trabajadores con los trabajadores. Al fin y al cabo, el gerente, el director, el obrero, todos son trabajadores, todos somos trabajadores, y se hizo el IES para poderle dar atención a la gente, ¿no? Y ni siquiera tenemos transparencia en el uso de los fondos. No tenemos servicios. Miren, de verdad que este país tiene que cambiar. Nosotros necesitamos, y ojalá en las próximas elecciones tengamos un voto más maduro, necesitamos primero preguntarnos qué queremos como país, en qué queremos convertirnos. Y luego de respondernos a esa pregunta, ¿qué tipo de ciudadanos necesitamos formar? Y luego de eso, entonces, ¿qué tipo de docentes necesitamos para formar a esos ciudadanos? A ustedes que les gusta hablar mucho de educación. Pero tenemos que hacernos una gran pregunta. ¿Queremos que la educación, que es la columna vertebral de un país, obedezca a una política de Estado o a un adoctrinamiento del presidente de turno? Porque no puede ser posible que haya 100,000 jóvenes que no puedan o no quieran estudiar, que no haya instituciones, que no haya alimentación escolar, que no haya infraestructura, que
el gobierno no les esté pagando a las instituciones de educación superior que reciben fondos del Estado y que les esté dando bonos, porque esa ha sido la denuncia dentro de la Comisión de Educación. Entonces, señores, no hay plata para nada, pero para eso elegimos a los gobernantes, para que sean buenos administradores y vengan con soluciones creativas y nos saquen de este abismo en el que estamos metidos. Pero hemos pagado la deuda externa. Claro, y también los sueldos de no solamente de la burocracia, bien entendida, sino también de pipones. Ojalá y se tome la decisión de achicar el tamaño del Estado. O sea, sigue vigente los NINE. Ni estudian ni trabajan. Y no solo vigentes, se han incrementado. Mayor, gracias por venir a Radio Morena, legisladora, la ingeniera Dayana Pazley. Atención, un abrazo cordial a la nena también. En su tiempo de doña Dayana y hoy la mamá Dayana con su una, ¿no? Dos tengo, uno Son de dos. 4, Adrián, y Alana de 2 añitos y medio. Feliz día, mamá. Muchísimas gracias por la invitación también y eso, recordarle a las mujeres de mi país que somos mujeres, madres y trabajadoras también, que podamos realizarnos, hacer realidad nuestros sueños, que no haya impedimentos, que creamos en que todo es posible y que trabajemos para alcanzarlo. Que se repite esta visita, 8 o 5 minutos en su estación Radio Morena.